Aleluya. Vamos a la palabra Hechos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo del 5 al 8. Amén. Dice la palabra, mientras busca, vamos a ir adelantando. Repito, Hechos, capítulo 8, del 5, versículo 5 al 8. Dice la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había en aquella ciudad, había gran gozo. No solamente había gozo, había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Dice la palabra de Dios que el evangelista Felipe, al descender a Samaria, dice que esto sucedió porque vino grande persecución a la iglesia en Jerusalén. Y dice que la iglesia fue dispersa, fueron dispersados, fueron perseguidos, excepto los apóstoles que permanecieron en Jerusalén. Y dice que Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Muchas veces nos enfocamos, y es bueno, pero es un resultado. Nos enfocamos en los milagros, en las señales, en los prodigios, en las maravillas, en las cosas extraordinarias que Felipe hizo en Samaria. Y dejamos un poco de vista lo más importante, que era el mensaje. Dice que en aquella ciudad había gran gozo. Y por la mano de Felipe dice que se hacían grandes milagros, señales, prodigios, maravillas. Los endemoniados eran liberados, los cojos, los paralíticos eran sanados. Y había gran gozo en esa ciudad. ¿Qué significa esto? Que Samaria había recibido la palabra con el corazón. Habían recibido la palabra, habían aceptado la palabra de Dios. Pero lo más importante en esta historia no son los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas, que es importante, pero no es lo más importante. Porque lo más importante era lo que Felipe estaba predicando. Dice que la ciudad de Samaria estaba atenta, oyendo y viendo. Dice que estaban unánimes, atentas, oyendo y viendo lo que Felipe decía y hacía por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Felipe? ¿Qué decía Felipe? ¿Qué le decía Felipe a la gente de Samaria? Les estaba predicando a Cristo. Les estaba predicando a Cristo. Mira, dice la Biblia que aquella ciudad recibió la predicación del evangelio, del reino. Dice que con gozo, con alegría. ¿Cuántos recuerdan que tiempos antes Jesús de Nazaret había activado una evangelista que fue la mujer que evangelizó Samaria, la que sembró la semilla en Samaria? ¿Quién fue? Predícame. ¿Cuál fue la evangelista que sembró, que Jesús usó para sembrar la palabra de Dios en Samaria? Dice la mujer samaritana. Aquella mujer samaritana que era una prostituta, pero al tener un encuentro con Jesucristo, dice que se convirtió. La palabra de Dios nos enseña que se convirtió en una gran evangelista, que llevó mucha gente a los pies de Cristo. Amén. Entonces, lo más importante era lo que Felipe venía predicando a la ciudad de Samaria, que era, les predicaba ¿a qué? A Cristo. Felipe les estaba predicando a Cristo. Mira, no importa lo que nosotros predicamos, podemos predicar mil cosas, podemos predicar sobre muchas doctrinas, pero si nosotros no somos capaces de llevar a la gente, de llevar a los oyentes a Cristo, de presentarles a Cristo, de predicarles a Cristo mismo, nosotros sencillamente corremos el riesgo de solamente estar predicando moralidad.
Y entonces nosotros, no importa lo que podamos predicar, a la hora de predicar el evangelio, nosotros tenemos que predicar a Cristo. ¿Qué significa predicar a Cristo? ¿Qué significa? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál fue la misión de Cristo en esta tierra? A ver, predícame, ¿cuál fue la misión de Jesucristo en esta tierra? Porque si hay algo que nosotros debemos conocer, es todo acerca de Cristo nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista vino predicando acerca del reino de los cielos. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento para salvación. Vino predicando arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Jesús hizo entrada, cuando Jesús entró en escena, Jesús vino predicando arrepentido porque el reino de los cielos ha llegado. En otras palabras, Jesucristo, hombre, trajo el reino de Dios a la tierra. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Nicodemo, un principal de la sinagoga, cuando fue a ver a Jesús de noche? ¿Qué pasó? A ver, los que leen Biblia, los que estudian la palabra de Dios. ¿Qué pasó en el encuentro de Nicodemo, un principal de la sinagoga, cuando fue a ver a Jesús de madrugada? Nicodemo le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dice: si no naces del agua y del espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos, no podrás ver el reino de los cielos. Jesús trajo el reino a la tierra. La misión de Jesús en esta tierra, amén, era reconciliar al mundo con Dios. Jesús vino a esta tierra con una misión específica: reconciliar al mundo con Dios. ¿Cuántos conocen que por la caída de Adán, el pecado original, la humanidad, el mundo, como consecuencia de esa caída del pecado, fue separada de Dios? Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, condenados eternamente y para siempre en el infierno. Pero dice la palabra de Dios que Dios mismo, el Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Amén. La Biblia nos enseña y nos dice literalmente que Dios mismo estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Jesucristo trajo a la tierra el ministerio de la reconciliación. Y al ser glorificado, al morir en aquella cruz, al resucitar y ser glorificado a la diestra del Padre, nos dejó a nosotros la continuidad, el ministerio de la reconciliación. Significa reconciliar a otros con Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y en Samaria había gran gozo. Dice que en Samaria había una alegría y un gozo tremendo porque recibieron la palabra con fe. Recibieron el mensaje que les estaba predicando Felipe con fe. La recibieron con agrado. Dice atentamente, dice que estaban atentamente escuchando a Felipe y viendo las señales que Felipe hacía. Las señales que Felipe hacía en ese lugar, o que Cristo hacía en ese lugar, porque eran por el Espíritu de Cristo. Amén. Era el resultado de la predicación del Evangelio del Reino. Era un resultado. El aspecto más importante era lo que Felipe estaba predicando. Porque la predicación del Evangelio del Reino, cuando predicamos a Cristo, esta es la palabra exacta, la palabra correcta que el Espíritu Santo usa para traer arrepentimiento, cambio y transformación a los corazones. Este es el mensaje. A veces predicamos y Pedro caminó sobre las aguas y no sé qué, y predicamos muchas cosas. Dile, hermano, que está a tu lado, ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. El mensaje es predicar a Cristo
y a este crucificado. El mensaje es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que ocurrió en la cruz, lo que pasó en la cruz. Ese es el mensaje. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Dile, hermano, que está a tu lado, sea lo que sea que prediquemos. Si no llevamos a los oyentes a Jesús, estamos fallando en nuestra predicación. Amén. Vamos a ver lo que le sucedió al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, dice que Atenas era una ciudad que estaba saturada por grandes filósofos. Habían diferentes grupos. Estaban los epicúreos y los estoicos, que eran seguidores de diferentes filósofos. Y el apóstol Pablo llegó a Atenas y llegó con un mensaje muy sofisticado, con mucha elocuencia, usando palabras de humana sabiduría. Y dice la palabra de Dios, ahí está el pasaje, Hechos 17, 18. Ahí lo pueden encontrar, Hechos 17, 18. La historia de lo que le sucedió al apóstol Pablo en Atenas. Y dice que en Atenas llamaron al apóstol Pablo palabrero. Dice, ya te volveremos a oír, palabrero. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo trató con su conocimiento, con su elocuencia, porque era un hombre muy entendido. Amén. ¿Cuántos conocen que el apóstol Pablo fue discipulado a los pies de Gamaliel, el maestro más reconocido en todo Israel? Y el apóstol Pablo era un hombre que entre dialectos e idiomas hablaba 50 idiomas. Era de nacionalidad romana, por eso tenía acceso a todos los lugares, por eso fue usado poderosamente por Dios. Pero ¿qué le sucedió al apóstol Pablo? Cuando llegó a Atenas, llegó con mucha elocuencia, con muchas palabras persuasivas de humana sabiduría. Y dice que solamente en Atenas se convirtieron 2 o 3. Pero cuando él sale de Atenas y viene a Corintio, dice, se propuso en su corazón, dice la Biblia, vamos a verlo ahí, se propuso en su corazón no saber otra cosa, ni predicar otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Vamos a verlo ahí en la palabra. Aleluya. Primera Corintios, vamos a leer a partir del capítulo 2. Dice, Primera Corintios 2, a partir del versículo 1. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabras, ¿qué dice? O de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy hay muchos predicadores muy elocuentes, muy sofisticados, pero eso no es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo lo que está diciendo, que se propuso en su corazón llevar a Corintio y a las demás iglesias que visitó posteriormente un mensaje sencillo, un mensaje entendible a Cristo y a este crucificado. No significa que el apóstol Pablo no enseñara otras cosas referentes a la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que lo más importante, la esencia, amén, de su mensaje iba y debía ser Jesucristo. Porque la cruz cristaliza totalmente el ministerio de Jesucristo, es la esencia
del ministerio de Jesucristo, porque es la consumación. Él dijo, consumado es. Es la consumación de la misión de Jesucristo en esta tierra. Y muchas veces no conocemos a profundidad realmente lo que significa el mensaje de la cruz. Como dice el apóstol Pablo, me propuse no predicar otra cosa, no conocer otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Amén. ¿Y qué sucedió? Dice, con demostración ¿de quién? Del Espíritu Santo y del poder. Escuchen esto. Ahí vamos a ver cómo el Espíritu de Dios confirma el mensaje correcto, con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas. Pero dice la Biblia ahí que era con demostración del poder de Pablo. Con demostración de Pablo. Dice que Pablo llegó a Corintio con temor y temblor. Porque el apóstol Pablo había entendido que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. El apóstol Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces tú te haces fuerte en nuestras vidas. Porque tu debilidad puede ser la gran oportunidad para que Dios manifieste su poder en tu favor y se glorifique en tu vida. Así le dijo el Señor al apóstol Pablo cuando rogó 3 veces para que le quitase el aguijón de la carne. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quizás estés afligido, quizás te sientas débil, quizás te sientas que no puedes alcanzar nada, quizás te sientas que Dios no te puede usar, quizás te sientas frustrado, pero quiero decirte que lo único que tú tienes que hacer es tomar una actitud de absoluta confianza en Jesucristo y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida, porque todo lo que Él necesita es tu debilidad. Todo lo que Él necesita es tu debilidad, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. La palabra perfeccionar, ahí lo que está diciendo en este contexto es que el poder de Dios se puede manifestar plenamente en nuestro favor. Porque si nos creemos que somos duros, que somos fuertes. Yo he escuchado a mucha gente, tú puedes, tú eres fuerte, tú eres fuerte. No. Somos débiles. Débiles para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, porque cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando somos capaces de reconocer nuestras debilidades, Dios se hace fuerte en nosotros. Pero si tú dices yo soy fuerte, yo puedo, yo solo puedo, Dios dice, bueno, si lo puedes hacer no me necesitas. Pero dice en este contexto lo que pasó con el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios. Dice, con demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿De quién era la demostración del poder de Dios? ¿Quién demostró el poder de Dios con sanidades, milagros y señales, confirmando la palabra que el apóstol Pablo estaba predicando? ¿Quién demostró el poder de Dios? El Espíritu Santo. Fíjate que el apóstol Pablo no dijo, no, el poder que yo demostré. No, con demostración del Espíritu Santo. Yo prediqué el mensaje sencillo que Cristo me pidió que predicara. A Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje. La predicación, cuando predicamos a Cristo y a este crucificado, estamos predicando el evangelio del reino. Predicar a Cristo, predicar sobre el mensaje de la cruz es lo mismo que predicar el evangelio del reino. Esto fue lo que sucedió con Felipe en Samaria. Felipe trajo el mensaje correcto. Felipe predicó a Cristo y a este crucificado. Un mensaje sencillo, un mensaje entendible. Y el Espíritu Santo demostró el poder de Dios también en Samaria, trayendo milagros, señales, prodigios y maravillas. La gente estaba atenta, oyendo y viendo lo que Felipe predicaba y lo que Felipe hacía. En una ocasión yo prediqué sobre este tema en una iglesia que me invitaron y le puse el mensaje, al título dice, Felipe predicaba
un evangelio no solamente MP3, sino MP4. Porque sí, no, te ríes, pero últimamente estamos predicando un evangelio MP3. Solamente se oye, pero no ves nada. Pero Felipe vino predicando un evangelio MP3 y MP4. La gente viendo, oyendo y viendo lo que Felipe predicaba. Amén. Y la demostración del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiero decirte con esto? Que donde quiera que se predica el mensaje de la cruz, donde quiera que se predique el evangelio del reino, donde quiera que se predica a Cristo y a este crucificado, y se ora por los enfermos, se ora por los necesitados, usted puede tener la total y absoluta seguridad que el Espíritu de Dios va a confirmar ese mensaje con demostración de poder, con sanidades, con milagros, con prodigios y con maravillas. Lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Lo va a hacer. Amén. El apóstol Pablo llegó a Corintios con mucho temblor y temor. Aún los corintios decían, por carta es muy autoritario, muy poderoso, pero su presencia es despreciable. Decían así. Porque era una persona muy humilde. Él había entendido que era mucho más importante glorificarse en sus debilidades que en su fortaleza. El apóstol Pablo decía, si de algo tengo que gloriarme es de mis debilidades. Porque sé que cuando yo me glorío en mis debilidades, el poder de Cristo va a manifestarse plenamente en mi vida y a través de mí. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa lo que el apóstol Pablo dice? Dice, ¿qué significa? Nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Amén. El apóstol Pablo estaba diciendo que toda su enseñanza, toda su prédica, amén, toda su enseñanza y toda predicación, amén, tenía un punto central de importancia. Amén. Lo que Cristo hizo en la cruz, lo que ocurrió en la cruz, por qué Cristo fue a la cruz. Amén. Porque fue la cruz, fue ese sacrificio, fue lo que ocurrió en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz, lo que nos guió y nos llevó a un Salvador. Lo que nos llevó a una reconciliación con el cielo. Porque si no hubiese habido cruz, si no hubiese habido sacrificio en una cruz, si no hubiese habido un derramamiento de la sangre preciosa de Jesús en una cruz, estuviésemos toda la humanidad condenada eternamente y para siempre al infierno. Pero por el sacrificio de Cristo en la cruz, hoy tenemos, toda la humanidad tiene a su disposición un Salvador. Un Salvador. Dáselas a la baja fuerte. Hoy, gracias al sacrificio de Cristo, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hoy hay una provisión disponible, no solamente para los cristianos, esa provisión está disponible para todo ser humano. Solamente que la reciben aquellos que creen. A veces pensamos que solamente la provisión de la cruz está disponible solamente para la iglesia. No, está disponible para todo. Predícame, ¿cuál es la provisión disponible para todo ser humano directamente desde la cruz? Hay una provisión disponible para el mundo, para todo ser humano, directamente de la cruz, por lo que Cristo hizo en la cruz, por lo que ocurrió en aquella cruz. Predícame, ¿cuál es esa provisión? Hemos predicado siempre de esto aquí. Salvación, es la esperanza de vida eterna.
sanidad, liberación, provisión, propósito. Hay mucha, es muy abundante la provisión de la cruz, pero esa es las provisiones más esenciales. Amén. Disponible para todo ser humano. Pero solamente lo reciben aquellos que creen. Entonces ahí vemos la importancia tan grande que tiene la predicación del evangelio. La predicación del evangelio del reino, predicar a Cristo, predicar el mensaje de la cruz consiste en que la gente conozca que hay una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, nos enseña que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? ¿Por el oír qué? Vamos a ver lo que dice rapidito Romanos, capítulo 10. Vamos a leer. Vamos a leer desde el 8. Romanos capítulo 10. Vamos a estar leyendo desde el 8 hasta el 11. Presta atención. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está ¿qué? La palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dile, hermano de tu lado, esta es la palabra que hay que predicar. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a hacer una pausa aquí. Si hoy tú estás aquí, viniste por primera vez a la iglesia, pero nunca en la vida habías escuchado este mensaje, nunca en la vida habías escuchado, amén, sobre la esperanza de la vida eterna, nunca en la vida habías escuchado que solamente en Cristo hay una provisión de salvación y vida eterna, amén, hoy el Señor te dice, cerca de ti está la palabra de salvación, en tu boca y en tu corazón. Si crees hoy con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Crees en el corazón, confiesas con la boca. Dile, hermano que está a tu lado, el milagro más grande dentro de la provisión de la cruz, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo puedes tú recibir el milagro más grande disponible para nosotros directamente desde la cruz? ¿Cómo tú lo recibes? ¿Creyendo en el corazón? Entonces, si la salvación es la provisión más importante disponible para nosotros directamente desde la cruz, y se recibe creyendo con todo tu corazón y confesándolo con la boca, ¿cómo pudieras tú recibir el resto de la provisión de la cruz? Liberación, sanidad, el milagro que necesita, la provisión que necesita. ¿Cómo? Aquí hay una revelación extraordinaria. Creyéndolo. Escuchas el mensaje del reino. Escuchas sobre lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Escuchas sobre una provisión que hay disponible para ti de salvación, de sanidad, de liberación. Lo crees con todo tu corazón, lo confiesas con tu boca y es tuyo. Es tuyo. ¿Cuántos lo creen? Es tuyo. Amén. Es por esta razón que el mensaje de la cruz tiene una importancia extraordinaria. Podemos predicar y enseñar sobre muchas cosas. La enseñanza de la palabra es una cosa. La predicación y el mensaje del reino es otra cosa. La predicación de Cristo es otra cosa. La predicación de la cruz es otra cosa, porque es para salvación. La enseñanza de la palabra de Dios
Más bien es para los hijos, para la iglesia. A ver, ¿a quién les estaba predicando el apóstol Pablo en Corintios? ¿A quién? ¿A quién les estaba predicando el apóstol Pablo? Cuando dice, me propuse en mi corazón no saber otra cosa, ni predicar otra cosa que a Cristo y a este crucificado. ¿A quién le estaba predicando? A la iglesia. El apóstol, a veces pensamos que estaba predicando, no, a la iglesia. Le estaba predicando el plan de salvación a una iglesia que ya había sido salvada. Ahora yo me preguntaba, ¿y por qué razón? Si ya la iglesia eran cristianos, eran salvos, ¿por qué el apóstol Pablo seguía predicándole acerca de Cristo y este crucificado? Porque lo que nos va a mantener en una actitud de arrepentimiento, lo que nos va a mantener en una actitud de acercamiento a la cruz, de acercamiento a Dios, es el mensaje de la cruz. Tenemos que estar continuamente predicando acerca de Cristo, acerca de la cruz, acerca de lo que Cristo hizo en la cruz, acerca de la provisión. No sé si usted se ha dado cuenta, pero casi todos los mensajes que compartimos en este lugar mencionan a Cristo, son cristocéntricos. De las promesas, de la provisión de la cruz. ¿Por qué el mensaje de Cristo es tan importante? Porque dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo. Sí, y en Él. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la naturaleza caída pasó. He aquí, ahora eres una nueva creación. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dile, hermano, que está a tu lado. La posición de bendición es Cristo. Yo puedo decirte, Dios te va a bendecir. Y viene a tu vida una temporada de gloria y de bendición. Y no es mentira. Pero tienes que estar en Cristo. El cumplimiento y la materialización de las promesas de Dios en nuestras vidas, amén, solo es posible en Cristo. En Cristo Jesús somos, ¿qué? Más que vencedores. Todo lo puedo dile, hermano, que está a tu lado, en Cristo. En Cristo. Yo te puedo dar un mensaje ¿cómo se llama? Que te anima. Hay mucha predicación de animación. Te animo. Vas a ser bendecido, Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Pero si yo no te digo cuál es la posición correcta para que todas las promesas de Dios se hagan visibles en tu vida, yo no te estoy predicando el mensaje correcto. Podemos predicar, amén, que Dios espera de nosotros que seamos amorosos, que seamos perdonadores, que seamos pacientes, que manifestemos la benignidad, la templanza, la paz, el gozo, la fe, todas esas cosas. Pero si yo no te digo que eso es un fruto del Espíritu de Cristo, si yo no te digo que estas cosas jamás se van a manifestar en tu vida, si Cristo verdaderamente no mora en tu corazón, si Cristo verdaderamente no tiene la oportunidad de manifestarse en tu vida, te estoy predicando el mensaje incorrecto. Te estoy predicando un mensaje que habla sobre la moral. Por eso no podemos sacar a Cristo. Cuando nosotros le decimos, escucha esto. Nosotros tenemos una película por ahí que se llama El que cambia los tiempos. El hombre, el teólogo, había escrito un libro poderoso, tremendo. Pero en toda su enseñanza había sacado, el nombre de Cristo lo había sacado. El libro tenía una esencia tremenda, exhortaba a la gente a la moral, a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, tremendo. Pero había sacado a Cristo. Y él se traslada en el tiempo, se traslada al futuro. Y cuando se traslada al futuro, al año era 2025, no, 29. Se traslada al futuro y cuando
se encuentra en medio de aquella sociedad. Era un desastre. Trataba de corregir a los jóvenes. Pues mira, eso está mal. Eso no debe hacerlo. ¿Y quién lo dijo? El hombre se da cuenta que realmente tenía que corregir el libro. Tenía que incluir el nombre de Jesucristo, porque la autoridad y el poder de Dios radica en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y aquel teólogo pudo entender que cuando nosotros vamos a corregir, ¿quién lo dijo? Lo dijo Jesucristo. Jesús. Las enseñanzas de Jesús, porque no predicamos enseñanzas morales, no predicamos la moralidad, aunque es bueno, pero la moralidad es un fruto. El amor, la paz, el gozo, la templanza, la benignidad, la mansedumbre, la fe, es un fruto. Es la evidencia de que Cristo mora en el corazón de esa persona que manifiesta el carácter de Cristo. Por eso que no podemos sacar a Cristo. La autoridad y el poder de Cristo está, y el poder de Dios está en el nombre de Jesús. Está en la cruz. Está en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mira, aún dentro de la iglesia, muchas veces estamos en la iglesia, escuchamos 1.000.000 de sermones. Pero cuando nos preguntan, ¿qué es el mensaje de la cruz? ¿Qué significa predicar a Cristo y a este crucificado? ¿Por qué el apóstol Pablo se propuso en su corazón predicar, no saber otra cosa y predicar otra cosa que a Cristo y a este crucificado? Y nos quedamos que no sabemos qué decir. Porque no tenemos el conocimiento necesario a la profundidad que Dios quiere sobre el evento de la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es. Ya. Se activó una provisión para todo el que cree. Señor, dice que habían dos malandros, dos malhechores, uno crucificado a la derecha y uno a la izquierda. Cuando buscamos la palabra del griego que se usa para referirse a malhechores, eran asesinos, ladrones, de todo lo malo. Ya Cristo había sido crucificado. Había derramado su sangre preciosa por nuestros pecados. Dice que la paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia que no hay remisión de pecado. No hay perdón de pecado de parte de Dios si no hay derramamiento de sangre. Y la sangre que necesitábamos nosotros para la remisión de nuestros pecados, para recibir el perdón de Dios y la salvación, era la sangre preciosa de Jesús. ¿Por qué Jesús tenía sangre preciosa? Porque aunque fue tentado en todo, jamás conoció el pecado. Uno de los malhechores lo maldecía. A ver si eres el Hijo de Dios, a ver, sálvate y sálvanos. Y lo injuriaba. Pero el otro recibió la revelación y le dijo, Señor, justamente estamos padeciendo en esta cruz por nuestra maldad. Estamos conscientes que merecemos esto. Pero conocemos acerca de ti que nada malo hiciste para estar hoy crucificado en esta cruz. Pero entiendo que es por nuestra salvación. Eso no lo dice la Biblia. Pero este hombre recibió la revelación. Solamente te digo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dásela, te la vas a dar. Y sigo con la cruz. Y aquel malhechor se dirigió a Jesús y le dijo, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que estás ahí muriendo. Eso no dice la Biblia, pero podemos interpretarlo sin temor a equivocarnos que es así. Ese hombre recibió la revelación
por la cual Cristo había sido crucificado en esa cruz. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un hombre quizás había matado, había robado, había hecho cosas tremendas. Pero esa es la esencia de la cruz. No importa lo que tú puedas haber hecho, no importa cuánto pecado puedas cargar. Si crees en Jesucristo, si crees en su sacrificio, si crees que es el Hijo de Dios, si crees que murió en una cruz y resucitó al tercer día, serás salvo. Serás salvo. Y el día que partas de esta tierra, al abrir tus ojos, te encontrarás en sus brazos, en su reino. En su reino. ¿Cuánto lo creen? Amén. El mensaje de la cruz. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 20. Dice, los discípulos salieron predicando en todas partes. Predicando en todas partes. ¿Qué predicaban? Dile, hermano, que está a tu lado. Lo mismo que predicó Felipe. Lo mismo que posteriormente predicó el apóstol Pablo. A Cristo y a este crucificado. Marcos 16, 20. Lo puedes buscar. Escucha lo que dice. Dice, y saliendo ellos, los discípulos, predicaban en todas partes. Y el Señor les ayudaba. El Señor les ayudaba. ¿Cómo les ayudaba el Señor? Confirmando la palabra con las señales que le seguían. Dile, hermano, está a tu lado. Si predicas el mensaje correcto, si predicas el mensaje correcto, si predicas el mensaje de la cruz, si predicas a Cristo y a este crucificado, contarás con la ayuda de Dios, contarás con la intervención sobrenatural de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dile, hermano, que está a tu lado. Predicar a Cristo es predicar el mensaje del reino. Predicar el reino de Dios. Dice la Biblia en Hechos 28, 31. Dice que el apóstol Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Desde que oscurecía hasta el amanecer. Predicando. Eso cuando llegó a Roma, predicando el reino de Dios y predicando acerca de Cristo. Horas y horas. Fíjate si eran largas sus disertaciones, que en una ocasión un joven se cayó, se quedó dormido y se cayó y murió. Y fue uno de los que el apóstol Pablo resucitó. Dice que el apóstol Pablo disertaba largamente acerca del reino de los cielos y acerca de Jesucristo. Amén. ¿Qué predicaron los discípulos en todas partes? El evangelio del reino. Predicaban a Cristo y a este crucificado. Vamos a repetir esto para que se nos grabe. Si no llevamos a nuestros oyentes el mensaje correcto, si no lo llevamos a Jesús, si no le predicamos a Cristo y a este crucificado, estamos fallando en la predicación del evangelio. Porque la predicación del evangelio consiste en predicar a Cristo y a este. Predícame, ¿por qué el apóstol Pablo se propuso predicar a Cristo y a este crucificado? ¿Qué significa esto? Predícame, mientras tomo un poquito de agua. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Me propuse no saber ni predicar otra cosa que a Cristo y a este crucificado. ¿Qué quiso decir? Quiero asegurarme de que están entendiendo y recibiendo este mensaje. Ya eso lo dije anteriormente. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo al decir que la esencia de su mensaje, lo más importante de su mensaje, amén, era sobre Cristo? Iba a ser sobre Cristo y este crucificado. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Te ayudo.
que la esencia de todo su mensaje iba a ser sobre lo que Cristo hizo en la cruz, sobre lo que ocurrió en la cruz, sobre la provisión de la cruz, sobre todo lo que Dios hizo disponible para nosotros directamente desde la cruz. Si hoy contamos con una provisión disponible para nosotros de salvación, de liberación, de sanidad, de provisión y de propósito, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Dile, hermano que está a tu lado, no se trata de nuestros méritos, se trata de los méritos de Cristo. A veces pensamos, no, y Dios va a hacer cosas tremendas, porque yo soy muy espiritual y Dios me va a usar. Y yo ayuno 40 días, y yo hago. No es malo, es bueno. Pero el Espíritu Santo no va a demostrar su poder por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Por lo que Cristo hizo en la cruz, por el mensaje correcto, porque Dios está ansioso, anhelando que se predique el mensaje correcto para confirmar el mensaje correcto, el mensaje de la cruz, la predicación de Cristo. En Samaria estaban oprimidos. Dice que mucha gente endemoniada, paralíticos, enfermos. Dice que multitudes de enfermos, oprimidos, endemoniados. Pero cuando llegó Felipe predicando a Cristo, cuando Felipe hizo su entrada en Samaria hablándole sobre Cristo, sobre el mensaje de la cruz, sobre lo que Cristo hizo en la cruz, sobre la esperanza de salvación, sobre la esperanza de vida eterna, dice que la gente revivió, la gente cobró vida, la gente estaba atenta, llenos de gozo, llenos de alegría, oyendo y viendo lo que Felipe hacía. Y lo que ellos estaban viendo era la demostración del poder del Espíritu Santo, como mismo lo hizo con el apóstol Pablo en Corintios. Lo que estaban viendo era el poder del Espíritu Santo ratificando, confirmando lo que Felipe les estaba predicando. Entonces, lo que Dios hizo en Samaria, Dios usó un solo hombre para revolver una ciudad de casi, no recuerdo bien, pero creo que tenía alrededor de 70,000, 80,000 personas. Un hombre. ¿Acaso lo que Dios hizo en Samaria, Dios lo hizo por los méritos de Felipe? No a confundir, nuestros méritos son importantes, nuestro testimonio es importante, nuestra relación con Dios es importante, nuestra madurez espiritual es importante, nuestro crecimiento espiritual es importante, nuestra condición espiritual es importante. Pero no es lo más importante para que el Espíritu de Dios demuestre el poder de Dios. Dile, hermano, está a tu lado. Son cosas importantes, pero hay un orden de prioridades. Lo más importante, ¿cuál es? Cristo y este crucificado. Cualquiera puede pensar, bueno, está predicando sobre Cristo muerto en la cruz. No, está hablando de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Saben por qué? A ver, predícame. Toma un poquito de agua. Bueno, la que me queda se me botó. Escucha, ¿por qué el diablo le tiene tanto terror al mensaje de la cruz? Porque fue donde fue exhibido públicamente. Amén. El diablo le tiene terror al mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz le recuerda su derrota en la cruz del Calvario. Como dice la palabra y hacía mención Fela. Ahora se la da. El mensaje de la cruz da testimonio de que el diablo y sus demonios fueron derrotados en la cruz del Calvario. Fueron exhibidos públicamente derrotados. El mensaje de la cruz da testimonio que el acta de los decretos que nos era contraria, que el diablo usaba para acusarnos, fue
clavada en la cruz. El diablo fue vencido. Le fue arrebatada el acta de los decretos. Fue clavada en la cruz. Espérate. Pero no termina ahí. Vencido. Se le arrebató el acta de los decretos. Fue clavada en la cruz. Pero fue exhibido públicamente, para que todos sepan, para que todos reconozcan que el Hijo de Dios, Jesucristo, venció al diablo en la cruz del Calvario. Ese diablo que mucha gente le tiene temor, esos demonios que mucha gente le tiene temor, son enemigos que fueron derrotados, que fueron aplastados debajo de nuestros pies, que fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario, derrotados, vencidos. Que la única arma que tiene, mira, nuestra boca. Porque Satanás no tiene ninguna otra arma que pueda forjar contra nuestras vidas, porque fue despojado, fue vencido en la cruz, fue exhibido públicamente. La única arma que tiene Satanás que puede usar contra nuestras vidas es nuestra propia confesión de maldición. Nuestra propia condenación. La automaldición es peor que cualquier maldición. ¿Quién podrá librar al que se condena a sí mismo? Si hay un mensaje, si hay un tema, si hay una enseñanza, si hay una enseñanza, si hay una predicación que necesitamos nosotros entender y recibir por revelación, es el mensaje de la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz fue lo que hizo posible un cambio de corazón y de identidad en nuestras vidas. Un cambio de naturaleza. Antes del sacrificio de la cruz estábamos bajo la naturaleza caída. Estábamos en una condición de naturaleza caída, bajo maldición. Estábamos bajo el dominio y la potestad del diablo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz hizo posible que el Padre, al nosotros depositar nuestra fe en ese sacrificio, al depositar nuestra fe en el mensaje de la cruz, en el evangelio de Cristo, en el evangelio del reino, el Padre nos trasladó de la potestad y el dominio de Satanás, de una naturaleza caída a una nueva creación, al reino de Cristo. Ya no estamos bajo la potestad y el dominio del diablo. Ni el diablo ni sus demonios tienen potestad, autoridad, dominio y poder sobre los hijos de Dios. Gloria a Dios por los que están recibiendo el mensaje. Por la fe en el mensaje de la cruz, hoy tienes una nueva identidad. Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia es que todavía no hemos entendido por revelación quiénes somos en Cristo Jesús. No hemos entendido que Dios dice lo que dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Tenemos en Cristo Jesús lo que Dios dice que hemos recibido. Podemos hacer en Cristo Jesús lo que Dios dice que podemos hacer. Pero no hemos entendido eso. El diablo me tiene oprimido, me tiene triste, me tiene afligido. El apóstol Pablo decía, perseguido, derribado, pero no destruido. La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero 7 veces podemos tambalearnos. Como el mensaje que predicaba el domingo pasado sobre el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y el hombre insensato que
edificó su casa sobre la arena. Las dos se tambalearon. ¿Cuántos aquí han sido tambaleados por las situaciones, por los desafíos, por los problemas? Te puedes tambalear, pero no serás destruido, no serás derribado. Porque tu fundamento es ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Predícale al hermano que está a tu lado. ¿Por qué necesitamos escuchar acerca de Jesús y de su evangelio en cada mensaje? ¿Por qué es importante escuchar acerca de Jesús y de su evangelio en cada mensaje? Dile, hermano que está a tu lado. Porque la obra de Jesús en la cruz del Calvario, predícale, dile, porque la obra, lo que Jesús hizo en aquella cruz del Calvario, es lo único que te puede llevar a un arrepentimiento genuino. Es lo único y todo lo que el Espíritu de Dios necesita para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Porque cuando tú entiendes que estabas confinado a una eternidad en el infierno, cuando tú entiendes que estabas por tu condición pecaminosa, tu condición y tu naturaleza caída, separado de Dios por toda la eternidad, pero que Cristo pagó en aquella cruz, recibió el castigo que merecíamos nosotros, fue clavado en una cruz, fue lacerado, fue molido por nuestro pecado. Fue su castigo, fue su sufrimiento en la cruz lo que hizo posible que estuviéramos hoy en paz con Dios. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz, hoy ninguno de nosotros pudiésemos estar en paz con el cielo. Y quiero decirte que sobre esta tierra nadie, no importa lo material que tenga, no importa si eres multimillonario, no me interesa lo que tenga. Nadie, absolutamente nadie sobre esta tierra podrá experimentar una paz genuina y verdadera si antes no está en paz con el cielo en Cristo Jesús. No me importa lo que tenga, puede ser multibillonario. Nadie podrá ser verdaderamente feliz. Nadie podrá experimentar el verdadero gozo, la verdadera paz, si no está en paz con el cielo mediante el sacrificio de Cristo. Es por eso que el sacrificio de Cristo en la cruz es tan importante. Dice que el castigo, dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Fue molido en aquella cruz, lacerado, sufrió nuestros dolores y aflicciones. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Dice la Biblia en Isaías 4, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa esto? Muchas veces lo leemos y no entendemos. Significa que fue su sufrimiento en la cruz lo que nos dio acceso a la paz de Dios, lo que hoy nos permite recibir de Cristo mismo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Las posesiones materiales, los millones, nada de eso te podrá dar acceso a la paz que solamente Jesucristo mediante la fe te puede dar. Es por eso que es tan importante el mensaje de la cruz. La esperanza de vida eterna. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Pero no solamente dónde vas a pasar la eternidad, ¿cómo vas a pasar la eternidad? La gente dice, ay, en paz descanse. Ya después que se murió no importa. No. No todo el mundo descansa en paz después de la muerte. Eso es una mentira del diablo. Ay, Dios lo tenga en la gloria. No.
si previamente en esta tierra no fue reconciliado con Dios en Cristo Jesús, está en el infierno. Ahora, eso es un misterio. Nosotros no somos nadie para juzgar quién está en el cielo, porque tú no sabes. Mira el malhechor que estaba a la diestra de Jesús. Asesino, ladrón. Y en el último momento, se arrepintió. Y Jesús le dijo, no importa. Decía la ley que todo aquel que era crucificado en una cruz, colgado en un madero, era maldito. Pero lo que no sabía toda aquella multitud era que Jesús, así de bajito, le había dicho, hoy mismo estarás conmigo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué méritos tenía ese malandro para ir al reino de los cielos? Tuvo acceso al reino de los cielos, tuvo acceso a la esperanza de la vida eterna por los méritos de Jesús, no por sus méritos. Él sencillamente lo que hizo fue creer en tu corazón. Confiésalo con tu boca y serás salvo. El propósito de este mensaje es que todo el que salga hoy por esta puerta salga convencido en su corazón de que es salvo. El mensaje. A veces, mira, cometemos ese error muchas veces. Y a veces le predicamos al compañero de trabajo. A veces le predicamos al vecino, le predicamos al otro. No, ve a la iglesia, muchachos, lo que Dios hace en la iglesia y Dios sana y y le hablamos de la iglesia, le hablamos de Dios. Pero jamás le predicamos el mensaje que le puede dar salvación y vida eterna. Jamás le hablamos de que hubo un Cristo, hubo un Dios que se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Murió en una cruz por todos nuestros pecados, por toda nuestra maldad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada tiene que ver nuestros méritos, porque aquel malandro, aquel malhechor crucificado a la diestra de Jesús, no tenía ningún mérito para ir al reino de los cielos. Esta fue la primera manifestación de la gracia de Dios. La primera manifestación de la gracia de Dios en aquella cruz. Significa que aquel hombre, aquel malhechor, aquel asesino fue salvo, fue al cielo por gracia. Merecía el infierno eternamente y para siempre, pero por su fe en Jesucristo, en su sacrificio, tuvo acceso a la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido, es las bendiciones que recibimos de Dios aun cuando no las merecemos. La gracia de Dios es recibir aquellas cosas que no merecemos. La misericordia de Dios es no recibir lo que merecemos. La gracia de Dios es recibir lo que no merecemos, las bendiciones de Dios. La misericordia de Dios es no recibir el juicio de Dios. ¿Están entendiendo? Alábale. Dile, hermano, que está a tu lado. Necesitamos a Jesús morando en nuestros corazones para que sus virtudes se manifiesten en nuestras vidas. Nadie puede ser como Cristo si no tiene a Cristo
morando en el corazón. El carácter de Cristo manifestado en nuestras vidas no es otra cosa que el fruto de su espíritu morando en nuestros corazones. Cuando su espíritu mora en nuestros corazones, las virtudes de Jesús, el carácter de Jesús, el amor, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, el gozo, se van a manifestar inevitablemente a través de nosotros. El fruto del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas solo significa una cosa: que estamos en paz con el cielo en Cristo Jesús. Ponte de pie. Aleluya. Gloria a Dios.